En su momento tuve a uno de los mejores en el trabajo con las mentes de los jugadores. En este caso lo tuve como apoyo mío también como entrenador en el Real Sporting de Gijón, a Chus García Barrero, que en paz descanse. Era nuestro psicólogo, fue luego psicólogo de la selección española que hizo oro en las Olimpiadas de Barcelona, con don Vicente Mira como seleccionador, con Luis Enrique, con el Pito Abelardo, como recordaréis, entre otros muchos, Cañizares, bueno, muchos futbolistas, ¿verdad? Yo recuerdo que con Chus García Barrero trabajábamos conceptos muy importantes, eh, psicológicos, podríamos decir, pero que él los trasladaba al entrenamiento. Pero al entrenamiento no fuera del entrenamiento, sino que a mí Chus, que tuve la suerte de tenerlo como compañero de viaje, me decía que el verdadero trabajo dentro del fútbol, el verdadero trabajo que realmente genera un aprendizaje para el jugador, no una enseñanza, sino un aprendizaje que es un estado superior, se tiene que hacer en el terreno de juego y a través del propio juego. Pero buscando esos condimentos que a nivel psicológico, por ejemplo, pues son muy importantes para incrustarlos dentro de el rendimiento que buscamos en el jugador, dentro del propio juego. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, para trabajar la atención y la concentración. Todos sabemos que la atención es algo más global, es algo más de un contexto, diríamos, más extenso, y la concentración es algo más quirúrgico, ¿verdad? ¿Esto qué nos quiere decir ya? Que lo quirúrgico, es decir, el estado de concentración en el jugador, aparece cuando el jugador tiene la pelota con él o tiene que defender la pelota o cuando está muy cercano a la pelota. Esta pelota lo que hace es generar un estado de alerta en el jugador que ya le mete en situación. Luego puede cometer errores porque pueda tener debilidades en aspectos técnicos, porque pueda tener debilidades en aspectos de cómo posicionar su cuerpo, de que tenga debilidades en aspectos tácticos que le permitan desenvolverse con los que tiene cercanos para salir de la situación. Pero ahí en ese momento seguramente que no va a haber un problema de concentración, porque vuelvo a repetir, todos quieren tener la pelota, pero todos saben que tienen la responsabilidad de la pelota. O cuando están cercanos, evidentemente tienen que recuperarla, porque por ahí si no nos van a avanzar. Esta pelota ayuda a que la concentración aflore, estimula la concentración. El problema del jugador dentro del fútbol no está en la concentración, está en la atención. Está en cuando yo estoy en un sector del campo, yo como jugador estoy en un sector del campo y la pelota empieza a evolucionar para otro sector alejado de mi posición. Yo al final sigo moviéndome en el terreno de juego, pero la pelota avanza a una velocidad a la que yo no lo puedo seguir y además de que no lo puedo seguir no me conviene porque evidentemente debemos de manejar una estructura global de 11 jugadores dentro del terreno de juego. Entonces hay muchos momentos donde estamos muy alejados de la pelota. En ese momento es como que el jugador desenchufa. Entonces el futbolista tiene muchos problemas para saber cómo ser útil a los demás desde lejos, tanto en defensa como en ataque. De hecho, siempre los problemas en los equipos vienen por esto. Estás sacando la pelota por tu lado izquierdo, por poner un ejemplo, y los jugadores que están al lado contrario, no abiertos en el otro lado, sino del centro ya hacia el lado contrario, pues están pensando de que por ahí la pelota va a caminar y no están alerta. No están alerta. Están pensando solamente en atacar. Y el fútbol es un juego de atacar defendiendo y defender atacando. Porque a día de hoy el fútbol se rompe siempre por las costuras y las costuras no dejan de ser otra cosa que las transiciones. Por esto es muy importante trabajar muy bien con los jugadores alejados, porque ese jugador alejado cuando la pelota estaba en el lado izquierdo tiene que estar en una situación intermedia que le permita poder defender si perdemos el balón en el lado izquierdo, poder ser útil para defender los caminos cortos hacia mi portería,
pero en caso de que evolucionemos, ya estar preparado para poder atacar. ¿Qué ocurre? Esto cuando lo entrenamos. ¿Cómo conseguimos entrenar esta parte? La atención y la concentración. En este caso, la concentración te llega a través de tareas de figuras técnicas, para trabajar la técnica, de trabajos de perfilamientos, de trabajos de tercer hombre. Todo esto te llega a través o te trae lo que es el trabajo de la concentración. Haces juegos de posición o juegos de conservación en espacios reducidos, es la concentración. Pero ¿y la atención? ¿Y cuando estamos lejos? ¿Y cuando estamos al lado contrario de la pelota? ¿Y cuando estamos por delante de la pelota en la línea más avanzada y la tenemos atrás del todo sacándola? ¿Y cuando estamos arriba y los de atrás están equilibrando, haciendo vigilancias? ¿Cuándo trabajamos esto? ¿Cuándo trabajamos con los alejados? Bueno, pues esto tiene que entrar dentro del entrenamiento, como me decía mi Chus García Barrero. El jugador tiene que trabajar, por eso yo hablo de las 3 dimensiones, tiene que trabajar una dimensión muy pequeñita, que es con la pelota, que luego en un partido suele estar unos 2 minutos, como mucho, con el balón, sumando todas las acciones que tiene, fijaros, de 90 minutos, unos 2 minutos. Una parte también muy extensa de tiempo, que ya se va mucho más de los 2 minutos, es estando cercano a la pelota. Esa otra parte la tenemos que trabajar, que yo la llamo la de la jugada, que puede ser en juegos de conservación, en juegos de posición, en enfrentamientos, en todo este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? De espacios reducidos o de por familias. Pero luego nos queda la última fase, que es la de trabajar esta concentración, que es trabajar el juego. Y para trabajar el juego tenemos que utilizar todo el ancho del campo. Como mínimo todo el ancho del campo. ¿Por qué digo todo el ancho del campo? Porque muchas veces la realidad del fútbol en categorías menores nos lleva a tener solamente medio campo para entrenar. Pues cuando tengamos medio campo para entrenar, no juguemos, por ejemplo, fútbol cuando hagamos fútbol, que tenemos que hacer fútbol siempre porque si no, no vamos a entrenar la concentración. ¿De acuerdo? No vamos a entrenar a los alejados, hay que hacer fútbol siempre, aparte de que se aprenda a jugar jugando, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos que utilizar mucho el sentido común. Hagamos el fútbol siempre utilizando toda la amplitud. Ya que no tenemos toda la profundidad, utilicemos toda la amplitud. Juguemos desde la portería natural a una portería en el medio campo. Pero hagamos siempre estas 3 fases, estas 3 dimensiones dentro del terreno de juego, porque esto nos va a traer que el jugador va a trabajar con la pelota, es decir, estar trabajando constantemente su técnica, porque su técnica va a cambiar. Hay una técnica de base, pero hay otra técnica que luego cambia en la adolescencia, porque cambian las palancas. A partir de ahí hay que volver otra vez a pegar un reciclaje a la técnica del jugador, ¿de acuerdo? Y luego, ya cuando estabiliza el jugador su propia técnica, porque no todos tienen la misma técnica, ¿de acuerdo?, luego es cuando ya llega el trabajo del timing de la técnica dentro del juego del fútbol. Y eso es un constante, eso hay que mantenerlo todos los días. Luego llega el tema de la jugada, que seguimos trabajando la concentración, a pesar de que ya aparece un poquito la atención, porque hay veces que estoy un poquito alejado, ¿de acuerdo? Pero luego hay que terminar siempre haciendo fútbol. ¿Para qué? Para que aparezca la concentración, para que aparezcan los alejados. Estamos atacando por el lado izquierdo, los del lado derecho son los alejados. Estamos ya en la fase final, los atrasados son los alejados. Estamos en la fase inicial, los más alejados o más cercanos a la portería rival son los alejados, ¿verdad? Bueno, pues todo esto es muy importante. Espero que os haya servido. Un abrazo.